Dios bendiga a todos los hermanos que están en la sintonía, iba a decir. En la sintonía del Espíritu. Aleluya. Dios bendiga a nuestras hermanas Dorcas y qué lindas alabanzas. Amén. Nos deleitamos, ¿cierto?, en los cánticos, en las alabanzas con que nuestras hermanas alababan al Señor. Decía nuestro hermano que coordinaba que lo más importante es la palabra del Señor. Siempre se ha discutido esto en el medio evangélico, que es lo más importante. Cuando yo empecé, ¿cierto?, en mi vida había mucho énfasis en el área de la alabanza y la adoración. Los jóvenes a veces ponen mucho sentido en eso. Hay mucha gente que llega al evangelio y sobre todo en la parte de los jóvenes, llegan por el área de la música, por el interés en la música o por el deseo de tocar un instrumento, que es algo muy, muy lindo, ¿cierto? Se destaca una persona cuando toca un instrumento. Pero así he visto a muchos jóvenes, hermanos amados, que tocaron en la iglesia y que después, ¿cierto?, tomaron ese talento musical y se olvidaron de Dios. Aprendieron a cantar en la iglesia, a tocar la guitarra en la iglesia y se olvidaron de Dios, ¿cierto? Y ahora le tocan al mundo. Entonces yo puse al comienzo, cuando llegué a los caminos del Señor, mucho énfasis en la música, en la alabanza, en la adoración. Empecé a coleccionar producciones musicales de distintos hermanos, ¿cierto? Aunque ahora muchos se promocionan como artistas. Entonces yo creía, y también se decía, en el medio donde estaba, lo que estaba viviendo en esa instancia, que la adoración era lo más importante. Y yo decía, amén, porque la adoración es la más importante, porque Dios desciende en la alabanza de su pueblo, dice la Biblia. Después, ¿cierto?, entendiendo más las cosas del Señor, me di cuenta que la oración es importante dentro de un culto, dentro del devocional, y por supuesto la palabra del Señor. Y llegué a una conclusión, ¿cierto?, generalizada, y yo decía, todo es importante. Algunos decían, la palabra es importante. No, la oración. Otros decían, no, la alabanza. No, otros, la adoración. Yo decía, todo es importante porque en realidad todo es importante. Pero ahora, ya avanzado un poco, amén, no, como dice el apóstol Pablo, no creyendo que lo he alcanzado ya, pero ya con algunos años predicando la palabra del Señor, sin lugar a dudas, lo más importante en nuestro medio es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y esto no es desmerecer, ¿cierto?, las demás etapas de un servicio, de un culto, la alabanza, la adoración, la exaltación, el júbilo, las expresiones, las manifestaciones, la oración, el devocional, todo lo que se hace en esto que se llama devocional. Amén. Porque esto del culto es un formato solamente. Nuestra vida espiritual no se resume en los cultos. Muchos empiezan y terminan su vida espiritual. Ya vamos a predicar, tranquilo, gloria al Señor. ¿Cuántos están apurados? ¿Cuántos están en presencia del Señor aquí en el mejor lugar, en los atrios de nuestro Dios? Entonces todo lo que hacemos es bueno para Dios. Dios se deleita en medio de su pueblo. Pero la palabra es importante. Yo hablo de esto ahora a modo de introducción porque de esto vamos a predicar. Acerca de la importancia de la palabra. Porque la palabra es lo que nos sustenta. Siempre hemos insistido. Damos gloria a Dios. Anhelamos y vibramos con las manifestaciones del Espíritu Santo, que son diversas en cada corazón, en cada vida. Con las expresiones, con la alabanza, la adoración, los cánticos, ¿cierto? Y lo que caracteriza también a iglesias como esta, este hermoso mover, ¿cierto?, que es característico de las iglesias pentecostales chilenas. Lo que se da en estos ambientes, usted me está entendiendo, en estos contextos, es algo maravilloso. Pero muchos, ¿cierto?, solamente tienen eso como base. Pero eso no debe ser la base. No debe ser la base los cánticos, no debe ser la base las manifestaciones, no deben ser la base, ¿cierto?, los letreros, no debe ser la base, nada de eso. Amén. La base de todo es la palabra de Dios. Ahora, después de decir esto, pregunto, ¿cuántos quieren escuchar la palabra del Señor en esta tarde? Abra su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, donde vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Tómese el tiempo, Hebreos. Santo es el Señor. ¿Cuántos lo tienen ya? Vamos a leer la palabra del Señor. Hebreos capítulo 1, del versículo 1 al 3, y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo
y por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y fíjese en esto lo que dice aquí, por favor, atención. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Quiero poner énfasis en ese segmento del verso 3, donde dice, quien sustenta, habla de que Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Vamos a orar por un momento y vamos a abrir nuestro corazón para que Dios hable y ministre a nuestras vidas. Todos orando, por favor, concentrados, para que podamos, cierto, pedir a Dios, Señor, habla a mi vida. Amado Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por medio de ese sacrificio, Señor, que tú hiciste para abrirnos camino delante de ti, Señor, es que nosotros hoy nos acercamos. Porque por nuestros méritos propios, Señor, fracasamos. No es suficiente, Señor, y por eso estamos reunidos en tu nombre, Señor, para recibir de ti. Hemos cantado, hemos alabado tu nombre, nos hemos deleitado en tu presencia, hemos clamado, hemos intercedido. Mas ahora, Señor, viene este momento en donde vamos a recibir tu palabra. Señor, te pido con toda humildad, Señor, que puedas utilizar mi vida. Tome, Señor, el dominio de mi ser. Reservo mis opiniones, mis ideas, la inteligencia limitada que tengo para dar lugar a tu Santo Espíritu, Dios del cielo. Seas tú tomando mis labios, Señor amado, dirigiendo mi corazón, mi mente, a lo que tú quieres hacer. Señor, en esta tarde habla conforme a la necesidad del corazón. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús para reprender toda obra siniestra del maligno, todo espíritu de indiferencia, de indolencia a tu palabra, Señor. Lo echamos fuera, lo erradicamos, Señor, de este ambiente. Danos libertad para ministrar tu palabra, Señor. Y tu palabra fluya, Dios amado, llegando al corazón, dividiendo el alma del espíritu, discerniendo, Señor, las intenciones y los pensamientos del corazón. A ti queremos dar toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, abrimos el corazón para recibir de ti. Gracias te damos por todo. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Un gloria a Dios, hermano, que truene aquí en Padre Las Casas en esta tarde. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Denle un aplauso al Señor mientras toma asiento, hermano, en esta tarde. Cristo vive. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Él está aquí, Él es el Rey de Reyes, hermano, Señor de Señores. Vamos a compartir un tema, hermano, un mensaje que yo lo he titulado, hermano, Sustentados por la Palabra. Qué tremendo lo que leíamos aquí, hermano, en el versículo 3, capítulo 1 de Hebreos, donde dice que Jesús, amén, es el enviado de Dios. Y Jesús para nosotros, cierto, es nuestro Salvador, el quien vino a representar a Dios, a salvarnos, a rescatarnos. Qué importante es entender el plan de salvación. Pero lo que dice también Juan capítulo 1, que Jesús es el verbo. Verbo es una palabra activa. Y lo que hizo Dios cuando envió a Jesús, Él envió una palabra viva, y esa palabra viva es Jesús. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Y Jesucristo vino a revelar, a manifestar toda la bondad de Dios, toda la misericordia de Dios, el amor de Dios, el plan, el rescate de Dios. Jesucristo, entendemos que Él es el Hijo de Dios, pero hoy entendiendo también la deidad de Cristo, deidad que otras doctrinas y sectas le quieren quitar siempre, a través de sus enseñanzas al Hijo de Dios, a Jesucristo, nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito 2:13, alabado sea el Señor. Es nuestro Dios y Salvador Jesucristo, a Él le adoramos como Dios. Jesucristo, Hijo de hombre, pero también Hijo de Dios. Él merece la adoración como Dios porque Él es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y Él es la palabra hablada. Ya iremos entendiendo esto. ¿Qué significa que Jesucristo sea la palabra hablada de Dios? El verbo que se hizo carne, la palabra de Dios que se revistió de carne para venir acá, semejante a los hombres. Él vivió el dolor, todo lo que vivió, todo lo que pasó Él en su muerte de cruz, lo hizo para redimirnos a nosotros del dolor, de la maldición, de la enfermedad, de la perdición. Gracias a Dios que en su infinito amor, en su misericordia, de tal manera, dice la palabra, amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el plan de salvación. Todas las cosas, hermano,
Y lo dice Colosenses, en el capítulo 1 también. Lo dice Jesucristo orando en Juan capítulo 17, hablando de que Él estuvo, había estado en un comienzo con el Padre, creando todas las cosas. En Jesucristo fueron creadas todas las cosas. Esto lo entendemos, hermano, solo por el Espíritu, es un misterio. En la carne no lo podemos entender. La gente puede entender a Jesús hasta cierto nivel como un gran hombre, como un gran personaje, como lo entienden muchos, e incluso otras religiones. Admiran a Jesús y lo incluyen en parte de su doctrina, pero para nosotros, hermano, es algo espiritual. El Hijo de Dios, el Verbo encarnado, vuelvo a insistir en este punto, y que en Él fueron creadas todas las cosas. Y dice aquí Hebreos de que a los padres, al pueblo de Israel se le habló de distintas maneras por los profetas, de distintas maneras Dios se manifestó, más en estos postreros tiempos, dice el autor a los Hebreos, nos ha hablado por medio de su Hijo, amén, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, amén, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria al Señor. Qué importante que dice a la diestra de la majestad, porque estos versículos que hablan de la deidad de Cristo de una forma majestuosa, lo utilizan mucho los unicitarios. Siento del Espíritu decir esta parte, porque ellos abusan de estos textos para decir que el único nombre es Jesús y que solo Jesús. Usted ha escuchado ese tipo de pensamiento, de postura. Pero dice a la diestra. Se sentó a la diestra de la majestad. O sea, el Padre está en el trono y a su diestra, alabado sea Dios, está Jesucristo. Y la diestra es la diestra de Dios, o podríamos decir la mano de Dios. La palabra activa de Dios es Jesucristo. Yo vuelvo a repetir, esto es un misterio. No podemos armarnos un cuadro de lo que es Dios en el cielo. Los solo Jesús dicen que cuando lleguemos al cielo vamos a ver solo al Señor Jesucristo, nadie más. Ahí hay un debate, una discusión teológica que se ha llevado por años. ¿A quién vamos a ver en el cielo? Entonces no hay Trinidad, dicen ellos, pero nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, hermano. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, revelado en toda la palabra. Pero lo aclaro, eso va para un paréntesis, para que usted lo entienda de esa manera. Porque aquí claramente dice, Dios habló por su Hijo. O sea, está hablando de Dios Padre, estamos hablando del Hijo. Y dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder? Y esto es algo, hermano, pero cósmico. Demasiado, demasiado grande. Todo el universo es sustentado ahora mismo por la palabra de Dios. Todo está controlado. Las galaxias, los planetas, las órbitas de los planetas, el curso a seguir de cada elemento del universo, cada átomo, todo está regulado y sustentado por la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, dice el necio en su corazón no hay Dios. El necio dice que no hay Dios y niega la existencia de Dios porque hay una necedad. Dice el necio en su corazón no hay Dios, no hay quien entienda. Ellos no lo pueden entender, pero nosotros entendemos que Dios sustenta todas las cosas con la palabra. Fíjese qué detalle, todo, nada escapa de su mirada, de su alcance, del poder de su palabra, porque por su palabra creó todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por la palabra. La palabra de Dios tiene un poder creativo, amén. Y Dios nos ha dejado su palabra. La gente puede verla como un libro solamente, pero la Biblia es un libro extraordinario. Es un libro que podemos pasar por el mismo pasaje 1000 veces. Y esas 1000 veces el Señor nos va a revelar, nos va a mostrar algo distinto. Podemos pasar por una parte de la Biblia y Dios ministrará en distintas áreas porque es un libro vivo. El contenido de la Biblia, hermano amado, se puede aplicar a todas las áreas de la vida, para medicina, del alma, de las personas. La gente hoy al mencionar la Biblia, y voy a este tema, hermano, de las elecciones, hace un par de semanas, una de las candidatas, ¿cierto? Usted lo sabe, en un contexto en una iglesia evangélica en el sur dijo, no haré nada que esté en contra de la Biblia. Así dijo, tal cual. Entonces muchos se escandalizaron con eso y hablaron de que poco menos si ella iba a gobernar con la Biblia en mano, poco menos íbamos a volver al Antiguo Testamento y que íbamos a apedrear a la gente y que íbamos a volver a la ley. La gente no entiende lo que es la palabra, no sabe interpretarla.
Entonces muchos piensan, cuando se le habla de Biblia a la gente de pensamiento secular, ellos piensan que estamos hablando del Antiguo Testamento, de que queremos volver a la ley, de que nosotros prácticamente somos talibanes para pensar. Y siempre lo he dicho, hermano, el Evangelio no es para gente reprimida, sino para gente que está libre en el Espíritu. Muchos piensan, y esto para los jóvenes, que meterse en las cosas del Señor, y lo digo en un tono juvenil, en la profunda con Dios, es reprimirse de placeres. Es que no puedo hacer esto porque me tengo que consagrar. Es que tampoco puedo hacer esto porque me tengo que santificar, y lo hacen a la fuerza. Y no es así. Evangelio es libertad de espíritu. Alabado sea Dios. Y muchos piensan que los de afuera están libres porque toman, porque beben, porque viven, hermano, en la disolución de este mundo. Pero ellos están en cautiverio, están en el lazo del diablo, cautivos. Y nosotros estamos libres. Lo que pasa es que a veces los de afuera están más alegres que nosotros. Cuando la palabra dice, alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aplaudid, da júbilo a nuestro Dios, voz de júbilo y de salvación. Hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas, maravillas. Incontables, incomparables son sus obras. El pueblo de Dios, la iglesia que está aquí, debe ser una iglesia radiante de alegría, de gozo, que chorree el gozo, que desparrame el gozo en las naciones de la tierra, porque Dios está en medio de su pueblo. Pero a veces sucede lo contrario. Y muchos piensan que se están perdiendo. Los jóvenes que no han experimentado el mundo piensan que se están perdiendo de muchas cosas allá afuera. Y quiero decirle yo, que fui sacado de las garras de Satanás, que no se están perdiendo de nada. Y que están atesorando en el Evangelio tesoros, hermano, de gran valor. Dios, hermano amado, que es real, puede levantarnos, hermano amado, para hacer grandes cosas en esta generación. Alabado sea Dios para siempre. La gente no entiende, no confunde, hermano, lo que es Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso usted debe tener por lo menos un argumento básico y hacerle entender a la gente lo siguiente. El Antiguo Testamento, el Pentateuco, ¿cierto?, que es la ley, los salmos, los escritos, los profetas, representan y muestran la sombra de lo que había de venir. Amén. ¿Y qué es lo que había de venir? Cristo. En todo el Antiguo Testamento, hermano, en los salmos, en los profetas, vemos a Cristo hablando, vemos a Cristo representado. En la simbología, en todos los elementos del Antiguo Testamento, vemos a Cristo representado. Alabado sea Dios. Y es más, cuando el ángel de Jehová se manifiesta en el Antiguo Testamento, ahí vemos a Jesús propiamente. La segunda persona de la Trinidad, Jesucristo mismo, manifestándose. Alabado sea el Señor. A Josué se le manifestó frente a frente el ángel de Jehová, Jesucristo, quien vino después, hermano, enviado por Dios cuando vino el cumplimiento del tiempo del kairos de Dios. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que están bajo la ley, dice Gálatas, el apóstol Pablo en Gálatas. Entonces, hermano, debemos entender que el Antiguo Testamento es la sombra de una realidad. Y la realidad la tenemos ya revelada en el Nuevo Testamento. Y para nosotros es Cristo Jesús. Otro paréntesis, hermano, que aquí nos cuidamos, hermano, y advertimos al pueblo de muchas doctrinas. Andan estos judaizantes por aquí y por ahí y en cualquier lado que están haciendo mucho énfasis en la Torá. Y que la Torá, porque la Torá. Y cuando dice Escritura, dice la Torá. Y que el Nuevo Testamento no corre porque la iglesia naciente no tenían el Nuevo Testamento porque se estaba escribiendo, naturalmente, lógicamente. No había Nuevo Testamento en la iglesia primitiva. Ellos estaban escribiendo la historia en el libro de los Hechos. Ellos mismos estaban haciendo historia. Entonces estos judaizantes que andan por acá, esto es solo un paréntesis, porque andan diciéndole a la gente que ahora hay que guardar el sábado, que ya no hay que comer cerdo, y yo tengo que ponerme el kipá para predicar. Andan con una cosa y se creen judíos, se creen hebreos, quieren aprender a hablar hebreo, sacan una Biblia en hebreo y que las Biblias están más. Y ellos se creen rabinos, hermanos, son más chilenos que el merquén, que los porotos. Pero ese es otro tema. Entonces ellos insisten en la Torá. Está bien. La Torá es todo lo que vemos en el Antiguo Testamento. Pero es la sombra de lo que había de venir. Y la realidad para nosotros ya mostrada. En el Nuevo Testamento y ya en primera persona, en potencia, en Apocalipsis, Jesucristo hablando a su iglesia resucitado. Yo soy el Alfa y la Omega. He aquí yo vengo pronto.
Rey de reyes, Señor de señores, resucitado en toda gloria y potencia, resplandor y majestad. Él lo vemos ahí en Revelación. Él se reveló a Juan y se cerró el canon en el año 95 DC. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso es lo que usted debe entender por la palabra. Y quiero, hermano, cerrar esa parte con lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 22 al 24, rápidamente lo leo, dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Atención, ¿qué significa eso? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Amén. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Mire, usted está entendiendo. Dice que estaba la ley y que quedamos confinados, encerrados en esa ley. Amén. Y que la Escritura todo lo encerró bajo pecado. Pero dice que iba a venir algo. Amén. Dice que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, un sinónimo de esa palabra, nuestra guía. Amén. Dice nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. Porque por la ley nadie podía ser justificado. Y en Cristo somos justificados. Así que si estos judaizantes, por allá los adventistas, quieren seguir guardando la ley, que Dios les bendiga. A mí Cristo me justificó, alabado sea el nombre del Señor. Él me hizo libre. En Él tengo la conexión, el camino, el puente al Padre. Y dice luego: pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces hay que entender lo que es la Biblia, el panorama del Antiguo y del Nuevo Testamento, para entender la palabra de Dios. Predicar la palabra, hermanos, es lo más importante. Siempre insistimos, hermano. Gloria a Dios por las manifestaciones. Gloria a Dios por todas las expresiones, hermano. Las alabanzas, todo este ambiente, hermano, que se hace necesario para que nosotros seamos de alguna forma estimulados a adorar a Dios, a bendecir el nombre del Señor, a entrar en el Espíritu. Siempre voy a hacer énfasis en que no solamente somos carne, tenemos alma y tenemos espíritu. Con la alabanza nuestra alma es estimulada para adorar a Dios, para entrar en el Espíritu. Alabado sea Dios. La alabanza, la adoración, lo que cantamos es un bálsamo a nuestra vida. Es la forma de entrar en comunión con el Padre, en la bendición del Señor, hermano. Y siempre, hermano, y se da en estos ambientes poder adorar, alabar al Señor para que nuestro espíritu quede sensible. Ojo, no es emoción, no es sensación, esto no es sensual. Amén. Esto es del espíritu. Por eso Él necesita, y dice Juan 4:23, Jesús hablando que Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdad es la palabra de Dios, o sea, la adoración está sujeta a la dirección del Espíritu y debe estar dentro del marco de la palabra. Adoradores en espíritu y en verdad. Cuando tenemos esa adoración, nuestro espíritu queda abierto, totalmente sensible y abierto a la palabra de Dios. Por eso, como decía nuestro hermano, que coordinaba, Dios bendiga a nuestro hermano, que hay que adorarle, hermano, hay que alabarle, hay que abrir el corazón, la mente, el sentido, concentrarse, conectarse con Dios, no perder el tiempo, no mirar cómo vuelan las moscas, hay que entrar en el Espíritu de alguna manera. Y usted debe, hermano, llevar esta práctica diaria de adoración para que usted sea una persona ya sensible en el Espíritu. Y voy a llevar este tema porque esto muchos no lo entienden. Y voy a llevarlo al área, hermano, de cuando... Bueno, Dios, yo sé que libertó a muchos del alcoholismo. Amén. Y los que estaban en eso, en ese yugo, tomaban, bebían y tomaban. Y llega un momento en ese vicio donde ya la persona lleva tantos años y que ya está pasado ya. O sea, ya toma la caña y del puro olor, del puro buque ya se emborracha ya. O sea, ya es demasiado sensible al alcohol de tantos años que ha estado en ese yugo. Y usted le pasa una cañita de chicha y ya están hablando bobadas ya. Ya no pueden ni caminar. ¿Y de qué está hablando el hermano? ¿Qué tiene que ver? Usted tiene que llevar esto al Espíritu. Usted ya con la primera alabanza tiene que entrar en el Espíritu. Usted ya con la primera oración debe engancharse y conectarse con la corriente espiritual. Pero a algunos les cuesta tanto. Y siempre se le carga el coro y que el coro y vamos con el coro, pero la gente está desconectada.
La gente viene con cargas, con una mochila con piedra, viene con saco, viene con preocupaciones, viene peleado con el hermano, viene peleado con la esposa, con el esposo, alábalo. Y el coro, aunque se destornille cantando, si usted no se liberta, si usted no se conecta con el cable espiritual, no va a pasar nada. Alabado sea el nombre del Señor, adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Damos gracias a Dios, hermano, por todo este ambiente, por las manifestaciones, por todo lo que Dios nos da. Siempre lo hemos dicho, hermano. La importancia de la palabra debe regir, por lo menos en esta congregación, porque por nosotros podemos hablar. Yo no puedo hablar por otras congregaciones, estamos aquí. Lógicamente vamos a hablar de lo que corresponde a nosotros, de lo que a nosotros nos atañe. Y para nosotros es muy importante la palabra de Dios. La palabra de Dios para nosotros es tremendamente importante. ¿Damos lugar a las manifestaciones? Por supuesto que sí. Que Dios se manifieste de la forma que Él quiera hacerlo. Gloria a Dios. Y cuando algo sea de Dios, vamos a tener el testimonio en nuestro espíritu de que es de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos escuchado la voz de Dios y entendemos cómo Dios se mueve. Pero debemos procurar siempre estar conectados con Dios en el espíritu para entender lo que Dios quiere hacer en un momento determinado. Pero la palabra, hermano, debe ser importante. Por muchos años, y lo hemos dicho, he visto tremendas manifestaciones. Predicadores tremendamente usados por Dios y que hoy ya no predican la palabra y están apartados en el mundo. Aunque es fuerte, es triste decirlo. Gente que alabó a Dios, gente que ministró las cosas de Dios. Gente que yo la vi siendo tremendamente usada en las manos de Dios, insisto. Hoy día no están perseverando en los caminos de Dios. ¿Por qué pasa eso? Porque no importa que hable en lengua, no importa que dance, no importa que haga las tremendas peripecias espiritualmente hablando, si no está con palabras, si no está parado en la roca de la palabra, en algún momento el enemigo encontrará cabida en su vida. Y cuando hablamos de esto no estamos en contra de las manifestaciones del Espíritu de Dios. No estamos en contra de la lengua, no estamos en contra del mover pentecostal, no estamos en contra. Pero todo debe ser regulado por la palabra de Dios. Amén. Y por eso este debe ser un pueblo de palabra. De eso estamos hablando, sustentados por la palabra. No por emociones. No por gente que hoy día está buscando las últimas revelaciones del último apóstol de moda. Yo en mi comienzo del evangelio era muy susceptible a cualquiera que se levantaba para decir, Dios me dijo, Dios me mostró esto, y Dios me mostró aquí, Dios me mostró allá. Y yo decía, wow, esa es la última, esa es la última. No, esa sí que es la última. Pero cuando yo creía que esa era la última, aparecía otro. No, y ese sí que tiene la última. No, chao con el otro. Ese tiene la última. Después aparecía otra. Y decía que Dios le había mostrado, que Dios la había paseado por allá. Y yo decía, esa es la última, esa es la última. Y yo ahí hasta que me di cuenta, hermano. No solamente por eso, sino por la gente que seguía estas cosas, que mucha gente era tan volátil en las cosas de Dios. Y me daba cuenta, hermano, que no es la última revelación lo que Dios puede mostrarle a usted, hermano amado. Sino que si estamos sujetos a la palabra, si la palabra rige nuestra vida, si amamos la palabra, Dios es el que va a conducir y el que va a tomar la rienda de nuestra vida. Y ya le explicaré por qué. Cuando nos saturamos de la palabra de Dios, hermano, cuando nos saturamos de la palabra, lea el Salmo 119 con sus 176 versículos y vea lo que es el amor por la palabra. El salmista escribía y anhelaba tanto que los mandamientos de Dios le fueran revelados, hermano, que él deseaba beber, comer, rumiar la Escritura. De manera que la Escritura, lo que estaba escrito de parte de Dios a su vida, pudiera hacerse una realidad en él. Y él amaba la palabra del Señor. Y habla este salmo y muchos otros salmos más de lo delicioso que es en el espíritu degustar, saborear la palabra del Señor. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque para mucha gente lo que es predicar la palabra del Señor, exponer algunos temas de la palabra, se les hace tremendamente aburrido. ¿Por qué hablo yo de esto tan seriamente, sustentados por la palabra, hermano amado? Porque tenemos a mucha gente, hermano, que viene a este lugar o que puede llegar por este lugar, y hay gente que me lo ha dicho, gente que ha visitado. Yo fui a su iglesia, pero la alabanza como que yo estoy acostumbrado a otra alabanza. Ah, mire la alabanza, que Dios le bendiga. Pero en mi iglesia predicamos la palabra. Otros pueden llegar y decir aquí como que mucha palabra, como que falta el fuego y piensan que estamos muertos por predicar la palabra.
que por ser bíblicos, por ser escriturales, por sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor, muchos pueden decir, no, que esto es tan seco, mucha palabra, porque mucha gente tiene ese pensamiento de que hablar mucho de la palabra del Señor, exponer la palabra, hermano, estudiar la palabra, inquirir en la palabra, es para la gente, cierto, que está seca en el espíritu. Y hay gente, hermano amado, yo siempre lo digo, los espiriflautas que andan por ahí, puro espíritu, puro espíritu. Andan volando a 5 centímetros del suelo, se creen serafines ya. Y ellos no necesitan palabra, ¿por qué? Porque Dios les está hablando siempre, siempre. Yo he estado en contextos en iglesias, hermano, donde la manifestación espiritual, hermano, es tan poderosa. Y no estoy criticando, es algo hermoso, maravilloso. Pero he visto la carencia de palabra. Y he visto cómo el enemigo cuando ve el poder de Dios desatado, sabe lo que quiere hacer. Porque él no puede. Fíjese bien lo que estoy diciendo, hermano. No puede ir en contra de ese poder espiritual. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, el demonio no puede entrar. ¿Qué es lo que puede hacer? Atención, lo encierra. Lo encierra. Y dice a todos sus demonios, nosotros no podemos entrar ahí porque ahí está la unción. Están todos danzando, olvídate, no podemos entrar. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encerrarlos. Y tenemos muchos focos de avivamiento de fuego en distintos lugares, pero el enemigo se ha afianzado tanto para encerrar, para bloquear. Y tenemos a mucha gente danzando, jubileando, saltando en pequeños contextos en las iglesias, pero afuera no ejercen influencia, no dan testimonio, no tienen palabra, no tienen doctrina, se les pregunta algo, no saben qué contestar, no pueden dar razón de la esperanza que tienen a la cual han sido llamados, no están parados en la roca por mucho que salten, dancen o griten. Y no me estoy yendo a un extremo, hermano amado. Lo importante es que podamos tener las dos cosas. Como dijo un predicador, que la iglesia pueda marchar como un tren sobre 2 rieles, el espíritu y la palabra. Yo estuve 17 años de mi vida creciendo en una denominación que solo ponía énfasis en la palabra. No creía en las lenguas, ni en los dones, ni en los profetas, ni en nada. Yo sé lo que es eso, sé lo que es ese contexto de solo estudio bíblico, pura palabra y, hermano, la cabeza cuadrada. Yo sé lo que es eso. Pero también he visto el otro contexto. Son 2 extremos, hermano. El formalismo, donde todo es cuadrado, donde no hay vida, verdaderos cementerios. Y el fanatismo religioso. Formalismo y fanatismo. Son 2 extremos. Y nosotros tenemos que estar ¿dónde? Al medio. Palabra y espíritu. Poder espiritual, basado en la palabra del Señor y con el testimonio del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos están entendiendo la palabra del Señor? Siempre lo más importante, las manifestaciones y expresiones de alabanza no son un fin en sí mismas. Pablo le dijo a Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 en adelante, te encarezco, te pido, delante de Dios y del Señor Jesucristo. Ahí está la Trinidad de nuevo, hermano. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, a cada rato, Timoteo. ¿Y qué más dice? Redarguye. Aquí dice reprende. Mi Biblia dice reprende, pero hoy día vaya a reprender a un hermano. Le tira la misma Biblia encima. Pero mi Biblia dice reprende. Si mi pastor me reprende, yo tengo que decir amén. No, ahí no se gozaron. Pero aquí mi Biblia dice, la mía dice, no sería la suya. Dice redarguye, coma. No quieren leer esa parte. Redarguye, coma. Reprende. Hay hermanos que hay que reprenderlo. Que hay que tomarlo y reprenderlo en el nombre del Señor. Y no es para mal, ni para destrucción de su vida, de su alma. Es para bendición. A mí me han reprendido muchas veces y aquí estoy alabando a Dios. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Y vuelvo al contexto de lo que decían Hebreos, hermanos. Dios creó las cosas de la nada, de la nada. No había nada. La ciencia cree en el Big Bang y en todo esto de las explosiones que se dieron en el universo de ciertas partículas que conectaron unas con otras y se creó el universo. Y eso evolucionó. Y luego se crearon animales, seres. Y luego el hombre. Y eso es lo que cree la ciencia humana. En teoría.
Pero la Biblia dice que Dios creó las cosas de la nada. No había nada antes. Luego Dios las ordenó y ahí comienza Génesis. En el principio no había nada y Dios dijo, sea. Y fue hecho. Sea la luz. Eso cuando Dios dijo, sea hecho, es la palabra hablada de Dios. Y la palabra hablada de Dios creó las cosas de donde no había nada. ¿Cuántos están entendiendo? Y así Dios lo puede hacer, hermano, en una necesidad suya. Cuando usted entiende la palabra, cuando usted tiene la palabra, de la nada. De la nada. Hermano, Dios puede hacer algo. En la necesidad, en la escasez, de la nada. Dios puede hablar una palabra. Dios puede darle una palabra a usted. Una palabra de Dios puede crear las cosas. Puede crear una realidad donde no la hay. Aleluya. Una puerta cerrada, Dios la puede abrir por una palabra, hermano. Por eso es importante recibir y recibir palabra y más palabra. Porque una palabra que usted pueda recibir le puede dar una llave exacta para la necesidad que usted tiene. Por eso es importante la palabra, hermano amado. Todo lo que es la alabanza, la manifestación le consolará en un área, hermano. El Espíritu de Dios sobrará. Pero la palabra, hermano amado, y ya hablaré de algo muy importante, que antes que la manifestación y lo estruendoso que pueda aparecer algo dentro de la iglesia, siempre lo importante será la palabra de Dios. De la nada Dios puede hacer algo donde no hay. Y yo sé que más de alguno está en un problema aquí, en alguna encrucijada. Dios lo sabe. Dios sabe, quizás nosotros no sabemos. Alabado sea Dios. La necesidad, como decía nuestro hermano que coordinaba gente, que tiene necesidad, que a lo mejor nosotros la ignoramos. Pero Dios quiere darle una palabra a usted, hermano, hermana, matrimonio que está aquí, joven, señorita. Dios quiere darle a usted una palabra. Una palabra dirigirá el curso de su vida. Una palabra de Dios. Alabado sea Dios. Antes que una herencia, antes que ganarse la lotería, cualquier cosa que usted pueda pensar de este mundo que le pueda ayudar, está la palabra de Dios. Por eso es el mayor tesoro que podemos tener, la palabra del Señor. La nada es la plataforma que Dios utiliza para crear un milagro, algo donde no hay. ¿Cuántos dicen amén? Hay un ejemplo tremendo en el libro de Job. ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42 capítulos. 42 capítulos tiene Job. Comienza con una escena tremenda, donde dice que hubo en tierra de Uz un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces la Biblia nos deja claro que puede haber una persona temerosa de Dios, recta y apartada del mal. Lo demuestra con Job. Amén. No tiene que ver con fuerza de voluntad, con si tiene ganas, no tiene ganas, que el demonio aquí, que el demonio allá. No. Usted se puede consagrar. Yo me puedo consagrar, lo que pasa es que no queremos. Porque hubo en tierra de Uz, dice la Biblia, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego tiene este cuadro donde se presenta el enemigo, entra de calado ahí y se presenta delante de Dios. Y empieza esta discusión. En los primeros 37 capítulos de Job, Dios no habla. Viene toda esta desgracia que cae sobre Job, sobre el siervo Job. Una desgracia terrible, se mueren sus hijos, pierde todo lo que tenía. Quedó en una enfermedad, hermano, en un estado deplorable, hermano, paupérrimo. Quedó tirado en el suelo, hasta la misma esposa ya y le dijo, todavía retienes tu integridad, maldice a ese Dios que has servido, que has adorado todo este tiempo, y muérete de una vez, Job. Y Job le dijo, has hablado como las mujeres necias. Porque si hemos recibido lo bueno de Dios, no recibiremos lo malo también. Y luego vienen los amigos, 3 amigos a visitar a Job. Y estos amigos, en vez de darle apoyo, de darle ánimo, empezaron a criticarle y decirle, algún pecado tú tienes, Job. Alguna yaya tú tienes. Y Dios nos va a revelar, parafraseando un poco la historia. También se desprenden tremendos principios de lo que dijeron Elifaz, Bildad y los otros amigos de Job. Se desprenden, es escritura igual. Amén. 37 capítulos pasaron, Dios no habla. ¿Por qué? Porque estaban hablando ellos. Lo que nos deja ya una enseñanza. Que si Dios no nos habla, es porque no nos hemos quedado callados. Y estamos escuchando otras voces. Hasta que en el capítulo 38 habla Dios. ¿Cuántos han leído Job 38 hasta el 42, hermano? Cómo Dios empieza a revelar misterios. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo, la tierra? Y empieza, hermano, a revelarle tremendas cosas, hermano. Misterios, alabado sea el Señor. Y aunque los amigos quisieron empequeñecer a Job, cuando habla Dios desde un torbellino habla. Y lo deja más pequeño todavía. Y se revela delante de él hasta que Job dice, conozco que todo lo puedes. Que no hay ningún pensamiento que se pueda esconder. Yo te había oído, te había escuchado de oídas, mas ahora mis ojos te ven.
Y aún en mi estado, en el estado que estoy, con todo lo que me ha sobrevenido, aún así tengo que arrodillarme, arrepentirme en polvo y ceniza. Porque se da cuenta de la grandeza de Dios. Yo estudiaba esto. Dios le dijo a Job, le hizo 77 preguntas. Lea Job del 38 en adelante, son 77 preguntas donde Dios lo dejó en jaque a Job. Y luego el capítulo 42 dice confesión y justificación de Job. Versículo 2, yo conozco que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Ve que hay cosas que no entendemos. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Hay más que descubrir en Dios, hermano, en el Evangelio. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pero lo más importante, hermano, es que Dios habló. Dios intervino en esta escena. Y cuando Dios habla es su palabra, hermano, lo que hace Dios. La palabra, y aquí tengo, hermano, 2 puntos, ya para ir al desenlace del mensaje, hermano. Sustentados por la palabra. Usted va a entender con este mensaje que estamos sustentados por la palabra y que no podemos escapar de la palabra una vez que la hemos abrazado. Lo primero, la palabra es la máxima manifestación de Dios. Lo más grande es la palabra de Dios. Dios inicia o termina un proceso en nuestra vida con una palabra. Amén. Como decía yo en los 37 primeros capítulos de Job, Dios no habla. Hablan Job y sus amigos. Cuando a estos no les quedaban palabras, Dios intervino y le hizo 77 preguntas a Job. La palabra es la acción definitiva de Dios. Cuando Dios habla es porque va a hacer algo. Si Dios le ha hablado algo que va a hacer con usted es porque Dios lo va a hacer. Si Dios ha hablado a nuestro ministerio, a esta congregación, de que va a crecer, de que hay una visión grande, de que hay almas que van a llegar, es porque Dios lo va a hacer. Y no hay duda, porque la palabra es la acción definitiva de Dios. O sea, Dios empieza y termina un proceso con la palabra. Y luego lo que yo le decía, la palabra es la manifestación máxima, máxima. Hermano, una expresión máxima de la manifestación de Dios. O sea, lo más grande que Dios puede manifestar es su palabra. Y aquí vuelvo con este punto. He visto manifestaciones tremendas, pero eso no supera a la palabra de Dios. Ni los milagros más increíbles que usted pueda contemplar no superan a la palabra de Dios. Amén. La palabra, siempre lo hemos dicho, es la profeta mayor. Porque la palabra es importante, hermano. Incluso las profecías tienen que estar alineadas con la palabra de Dios. Las tremendas visiones, hermano amado. Yo he sabido de hermanos, me han contado tremendas visiones de Dios. Gloria a Dios. Pero la palabra es lo que rige la vida espiritual. Tenemos a este obispo, conocido obispo que se ha hecho conocido. Y hace décadas él estuvo en el cielo. Yo quiero decirle algo. Yo doy crédito a su visión de ese pastor, de ese obispo. Yo escuché el primer testimonio de sus 8 horas al cielo. Usted sabe de quién estamos hablando. Y es un testimonio, hermano amado, del Espíritu. Yo no dudo de que Dios lo haya llevado al cielo. Y yo no puedo decir, aunque no lo creyera decir, eso es del diablo. No, no me atrevo. Tengo respeto. Pero aunque yo haya estado, hermano, 3 semanas en el cielo tomando mate con Gabriel, si no tengo palabra, hermano, mire cómo anda el obispo ahora. ¿Cómo anda ese varón desprestigiando el evangelio, hermano, delante de todo Chile? ¿Qué importa entonces las 8 horas que estuvo en el cielo? Si no hay palabra, si no hay base, si no hay escritura, no sirve, hermano amado. En algún momento te vas a turbar. Bendito sea el nombre del Señor, aunque vayas 15, 20, 25, 27 horas al cielo, 1000 horas en el cielo. Pablo habló de que fue al tercer cielo y dijo que le habían sido entregadas cosas, cierto, que no le eran dadas al hombre para entender. Y no se puso a hablar ahí en Corintios de lo que vio en el tercer cielo, de las calles de oro, del mar de cristal. No se puso a hablar de eso, empezó a enseñar, a guiar a la iglesia en Corinto, a ejercer la palabra del Señor. La palabra, la palabra, la palabra, bendito sea Dios. Es lo más importante, hermano. Este ministerio debe estar con su base en la palabra, hermano amado. La palabra debe ser lo que nos dirige, hermano. Debe ser lo más importante siempre, hermano. La palabra nos dirige, no necesariamente una manifestación, una expresión de Dios. Y aquí voy con un ejemplo bíblico. Moisés ve una zarza, estaba cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, y estaba cuidando las ovejas y ve una manifestación de Dios, una zarza.
ardiendo y no se consumía. Y Moisés miró la zarza, dice un cántico, cierto, que ardía y no se consumía, quería saber, quita. Y se acerca a la zarza. Pero no fue la zarza lo que lo llamó. No fue la zarza lo que le habló, no fue la zarza lo que le dio dirección. La zarza es gloriosa, la zarza es el lugar santo, la zarza arde, nunca se apaga, gloria a Dios por la zarza. Pero Dios le dijo en ese momento, yo soy. Le habló a Moisés. La palabra es lo que lo dirigió, lo que lo marcó. Irás a ir a guiar a mi pueblo, la palabra, no la zarza. Y tenemos a gente, la zarza, quiero la zarza ardiendo y la palabra. Y Dios diciendo, yo soy, yo te guiaré, yo te mostraré, yo te revelaré, yo te enseñaré, yo te guiaré, yo te mostraré, yo te respaldaré. Pero nosotros queremos la zarza de Moisés. No, no fue la zarza. Dios utilizó la zarza para cautivar a Moisés, pero fue la palabra cuando Él le suelta ese yo soy, el que soy. Lo que marcó la vida de Moisés, Moisés fue transformado no por la zarza, fue transformado por la palabra. Dele ese aplauso al Señor en esta tarde, aleluya. Otro ejemplo. Elías estaba en la cueva, deprimido. Deprimido después de haber destrozado, descuerado, despedazado literalmente a cientos de profetas. 850 profetas. Los había despedazado. Había hecho llover fuego del cielo y estaba en la cueva. Y dice la palabra del Señor que se manifiesta, ¿cierto? Un fuerte viento. Luego un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y luego un silbido apacible, y estaba Dios en el silbido apacible. Entonces muchos dicen, siente el silbido apacible, levanta tus manos. Siente el silbido, ahí está. Y empiezan con el silbido apacible. No fue el silbido apacible, no fue el viento fuerte, el terremoto lo que guió a Elías. Fue la palabra que le dijo, levántate, anda y sigue tu camino. Lo que le dio dirección al profeta Elías no fueron los vientos, ni el silbido, ni nada. Fue la voz de Dios que le habló y le dio dirección. Otro ejemplo. ¿Cuántos alaban a Dios? Isaías, capítulo 6. Murió el rey Usías. Y se le muestra el trono de Dios. Se le abre el cielo al profeta. Y ya era profeta. Ya era profeta. Ya había sido usado por Dios para hablar al pueblo de Israel. Y en el capítulo 6 dice, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Vi sus faldas que llenaban el templo. Y los serafines. Y de repente un ángel toma con unas tenazas un carbón encendido. ¡Wow! Y el ángel viene a mí y me quema los labios. Quiero leer lo textual, hermano. Lo que dice la palabra del Señor ahí. Y dice, versículo 5. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová. Él lo estaba viendo, hermano, en HD lo estaba viendo frente a frente. Amén. Y dice, y voló hacia mí uno de los serafines. ¿A cuánto le gustaría ver un serafín? Oh, a mí me gustaría, hermano, no se lo niego. Pero Isaías lo vio. Y dice, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hasta ahí la visión. Amén. Y tenemos a mucha gente que dice, abre los cielos y los cielos abiertos, quiero ver el trono de gloria. Y Dios nos puede dar, hermano, esa bendición. Que los cielos se abran, que su presencia se derrame, que ángeles vuelen en este lugar, aleluya. Pero eso no fue, hermano, lo que dirigió la vida del profeta Isaías. Amén. El versículo 8 tiene la clave y dice, después oí. ¿Qué oyó? La voz del Señor. ¿Qué oyó? La palabra. Dios habló la palabra. ¿Y qué le dijo? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo Isaías fue utilizado por Dios? No con los serafines, no con las tenazas, no con el carbón encendido, no con los ángeles revoloteando, no con el trono alto y sublime. Cuando Dios le dijo,
¿A quién enviaré? Oí la voz de Dios y ahí el profeta despertó. Ahí el profeta fue levantado y Dios le dio nuevamente dirección a su vida y su ministerio. Lo más importante es la palabra. Hoy día muchos quieren fuego, gloria a Dios por el fuego. Muchos quieren los cielos abiertos, gloria a Dios por los cielos abiertos. Muchos quieren el silbido apacible, gloria a Dios por el silbido apacible. Que Dios nos dé todas esas cosas, pero si Dios nos deja de hablar, estamos muertos. La palabra es lo que nos dirige, la palabra, hermano. Quiero que esto quede marcado en su corazón, la palabra, la palabra. Hoy, aunque usted anhele manifestaciones portentosas, por la palabra vendrán a su vida. Por la palabra Dios le revelará misterio. Por la palabra Dios lo transportará en el Espíritu. Conéctese con la palabra. Atesore la palabra y el Espíritu tendrá más para darle. Porque la palabra por el Espíritu Santo fue inspirada. Los profetas en el Antiguo Testamento por el Espíritu de Dios fueron tomados. Y si usted se sumerge en la palabra, el Espíritu Santo podrá revelarle más cosas. ¿Cuántos entienden la palabra? Santo es el Señor. El mismo Job, apareció un torbellino y Dios le habló del torbellino. Pero el torbellino no salvó a Job. Todos quieren el torbellino. Una manifestación tremenda, explosiva de la gloria de Dios. Un torbellino, Señor, un huracán del cielo. Pero el huracán no fue lo que bendijo a Job. Lo que bendijo a Job fue cuando Dios le habló a Job y le hizo entender sus misterios, su gloria, su poder, su soberanía. Dios nos habla lo que necesitamos oír, no lo que queremos oír. Por eso la diferencia entre muchas iglesias donde la gente va a escuchar lo que quiere oír. Este pastor me cae bien porque me gusta lo que dice. Me gusta aquí. Me gusta aquí porque me siento cómodo, no me atacan. No me piden nada. Estoy tranquilo. Buena música. Buenos hermanos, todos lindos. Yo estoy bien, aquí estoy cómodo. Pero no es lo que usted quiere oír. Es lo que usted necesita oír. ¿Cuántos alaban al Señor? La palabra elimina de nuestra vida toda confusión. Amén. Sumergirse en la palabra, hermano. Podemos aprender años la palabra. Y será tan necesario que la palabra haga nido en nuestro corazón y nuestra mente. Mucha gente aprende y aprende, pero no aplica la palabra de Dios sobre su vida. La palabra tiene que penetrar todas las áreas de nuestra vida, ¿sabe? Hasta dominar nuestra conciencia. Usted puede ser bueno en actos, bueno en intenciones, bueno en pensamiento, pero hay algo que es muy difícil cambiarlo a veces. Y nos damos cuenta, la gente que está en liderazgo se da cuenta. Hay algo que es muy difícil cambiarlo porque es lo que hemos aprendido desde nuestra infancia y es algo que es una regla marcada en nuestra vida. Y eso se llama criterio. El criterio de una persona es difícil cambiarlo muchas veces. Aunque alabe, aunque salte, hay gente que dice, no, yo soy así. Yo soy así. Jóvenes que me dicen, yo soy así. Señoritas que dicen, no, yo soy así. Nadie me cambia, yo soy así. Aunque alaben a Dios, aunque vayan a todos los cultos, si su criterio no está lleno de la palabra de Dios, usted juzgará las cosas en un momento de necesidad por su criterio y no por la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos tanto, pero tanto de la palabra que la palabra marque hasta nuestro criterio. Hasta que el criterio sea bíblico en mi vida. Como dice Ezequiel, a los sacerdotes se enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo vil y lo que es bueno y lo que es santo delante de Dios. A discernir, usted debe estar tan saturado de la Biblia, de la Escritura, hermano, aleluya, que debe tener el criterio ya bíblico, el criterio de Dios, no el criterio suyo, no como usted fue criado, no me importa, no me interesa, no como le enseñaron en el convento, ni el internado, en el liceo, ni lo que usted vivió cuando joven, ya no corre. Aquí lo que corre en su mente y en su corazón es guardar y atesorar la Escritura, la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Porque al mundo le dicen, a los adultos le dicen, hasta que la pornografía es para gente con criterio formado, con criterio deformado. No, esto es material para adultos con criterio formado y es una basura, la basura del diablo. Entonces, ¿cuál es el criterio? Criterio. ¿Qué criterio tenemos para juzgar las cosas, para hacer las cosas? Si no estamos llenos de la palabra de Dios, hermano amado. Aunque cantemos todas las alabanzas, si no hay un criterio que ya se haya formado, un carácter
que se haya delineado, marcado por la palabra en enseñanza, hermano amado, en el discipulado que tenemos que recibir, hermano amado, no nos servirá. El enemigo nos encontrará la cabida, encontrará nuestra debilidad y encontrará lo que nos gusta y halagará, levantará nuestra carne. Pero tenemos que estar totalmente llenos de la palabra, totalmente llenos de Cristo, que es la palabra viva de Dios. La palabra elimina toda confusión. La palabra nos revela quién y cómo es Dios y nos revela quiénes y cómo estamos nosotros también. La Biblia nos revela, la palabra nos revela quién y cómo es Dios y quiénes somos nosotros. La palabra nos limpia, como lo hizo con Isaías, nos perdona y nos quita la culpa que hay en nuestra vida. Muchos piensan que la palabra es una palabra condenatoria. No, la palabra nos limpia. Amén. La palabra nos limpia, y dice la palabra del Señor Jesucristo hablando en Juan 15, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Mucha gente cree más en los sueños y revelaciones que en la palabra. La palabra es lo más importante. Y aquí termino con esto, hermano. Y esto es una bomba. Imagínese que es lo que le dijo, es lo que presentó Jesucristo en esa parábola del rico y Lázaro, el mendigo. Amén. Cuando Lázaro está en el cielo y el rico, que había disfrutado de manjares, banquete con esplendidez, estaba abajo. Y arriba estaba en el seno de Abraham. Estaba Lázaro, que había sufrido en la tierra. Y abajo, ¿cierto? En cautiverio, en el Seol estaba. ¿Quién estaba? El rico. Amén. ¿Y quién aparece? Aquí aparece Abraham en la escena. Jesús está hablando algo tremendo, hermano. El cuadro que abre Jesús, espiritualmente hablando, es tremendo, magistral. Y lo que le dice el rico a Abraham, que le pidiera a Lázaro, desde su seno, que enviara, ¿cierto?, una gota, porque estaba en gran tormento y él, para refrescarse, una sola gota quería, en el tormento que estaba, una sola gota iba a poder saciarle, iba a poder calmarle algo del dolor, del sufrimiento, del tormento que estaba pasando el rico. Y dice el rico, deja que vaya a avisarle a mis hermanos que hay un lugar terrible. Y Abraham dice, quédate ahí, porque aunque se levantaren de los muertos, a Moisés y a los profetas tienen. Hasta ese momento eso era la palabra de Dios. La ley y los profetas, la Torá. La ley, la palabra. Tienen la palabra para encontrar el camino de Dios. Porque hasta ese tiempo no estaba la salvación dada por Cristo, pero sí, los que sí buscaban a Dios iban al seno de Abraham, como lo explica Jesús hasta ese momento. Amén. Ahora es otra realidad, pero ese no es el tema. Pero lo que dice el Señor Jesucristo, que dijo a Abraham, a Moisés y a los profetas tienen la palabra, porque no creerán aunque alguien se levantare de los muertos. Y aquí viene la bomba. Imagínense que se termina el culto. Ahora termina el culto, todos nos vamos para la casa está desocupada, usted toma la llave, abre la puerta y encuentra, a su tatarabuelo, para no sensibilizar a alguien, quizás, su tatarabuelo que no conocía a Cristo y está en el infierno. Y se lo encuentra tomando once en su casa resucitado. Y le dice, el infierno es terrible, busca al Señor. Y usted se desmaya. Imagínese, le pasa eso. Usted se encuentra con un familiar que desde el infierno le viene a avisar. Eso no supera la palabra de Dios. Aunque se levanten de los muertos, aunque usted vea lo que vea, aunque resuciten a predicarnos, eso no supera la palabra. A Moisés y a los profetas tienen. Por eso la palabra es lo más importante, hermano. Yo sé que este es un mensaje básico, lo que he podido compartir. Pero este ministerio ha hecho sus bases en la palabra de Dios. Y ha costado mucho guiar por la palabra. Ha costado. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Porque si aquí ponemos un show, es fácil llenarse de gente. Si aquí nos llenamos todos de danzarines y que Dios bendiga si usted quiere danzar, yo también quiero danzar en mi anhelo. Poder danzarle a mi Dios. A veces me sujeto y estoy, Señor, oh Señor, y siento, hermano, las corrientes, hermano, que el Señor, y ahí uno se resiste, hermano. Yo estoy en esa etapa, a lo mejor usted me mira por acá arriba porque estoy acá, pero yo también, a ver, tengo mis anhelos, los deseos de mi corazón con el Señor. Y a mí me gustaría danzar, me gustaría también que el Señor ahí me haga, alabado sea el Señor. Ese es mi deseo. Amén. Pero hermano,
Podemos tener todo esto, pero si no hay palabra, hermano, no vamos a ir a ningún lado. Dios nos quiere llevar a cosas grandes, pero debe ser por su palabra. Como dijo Pedro, en tu palabra echaré la red, Señor. Toda la noche he estado pescando. He dado puro jugo, Señor. He pescado agua. No he pescado nada, pero en tu palabra voy a echar la red, Señor. Y la red se llenó de peces porque en la palabra había echado la red. En el nombre de Jesús, en tu palabra, tú dijiste, yo lo hago. Y si el Señor nos ha dicho algo, lo vamos a hacer. En tu palabra, Señor, lo vamos a hacer. Alabado sea Dios. La palabra es lo más importante, hermano. Póngase de pie, denle ese aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos aman la palabra? Así que va a llegar un hermano de otra iglesia y le va a contar un sueño, pero estrambótico, circunvirúmbico. Un hermano una vez me dijo que Dios le mostró la gran tribulación, los 7 años se los mostró en sueño Dios. Se lo mostró todo lo que iba a pasar, Dios me lo mostró todo, dijo. ¿En serio? Toda la gran tribulación, ¿lo vi? Vi al anticristo, todo lo vi. O sea, ya no necesitaba la palabra porque Dios le había mostrado toda la gran tribulación los 7 años. Entonces mucha gente, hermano, que espiritualiza tanto las cosas y piensa que ya no necesita esta, que ya no necesita la palabra. Usted necesita saturarse de la palabra de Dios. Cantemos todo lo que queramos, gloria a Dios. Pero usted debe saturarse de la palabra del Señor. ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Que Dios bendiga a los que han leído la palabra. Y después, si termina, vuelva a leerla. Y cuando termine, vuelva a leerla. Y vuelva a leerla. Y los que no han leído la Biblia completa, ¿qué están esperando? Los jóvenes que van a estar de vacaciones. ¿Cuántos jóvenes van a entrar a vacaciones? A leer la Biblia este verano. No, pero si yo quiero ir a la playa, hermano Antonio. Lleve la Biblia a la playa. Alabado sea el nombre del Señor. Y lea la Biblia. Pero es que hay partes aburridas. Léalas. Esto no lo entiendo. Léalo. Lea la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis. No le va a hacer mal. Está bien aprender alabanza, aprender las notas. Amén. Damos gloria a Dios por todo. Pero usted debe leer toda la palabra de Dios. Amén. Esa debe ser su meta. ¿Cuántos van a leer la palabra? ¿Estamos delante de Dios aquí? Estamos delante de Dios. El Señor está aquí, hermano. ¿Cuántos van a leer la palabra? Algunos hacen así. ¿Cuántos quieren leer la palabra? La palabra. Oye, los que han estado en la universidad se han tenido que leer libros y libros y libros. ¿Cómo no van a poder leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo hemos pasado, hermano, perdiéndolo en diversas cosas, en ver una película, en hacer otra cosa, en ver un partido de fútbol? Cuando en ese momento, hermano, habríamos podido leer un libro. Jonás tiene 4 capítulos. ¿Cuántos han leído Jonás? Algunos ni siquiera han leído Jonás, no saben que está en la Biblia. Y son 4 capítulos. En 20 minutos usted lee Jonás, en 20 minutos usted lee el libro de Jonás. Usted puede leer el libro, usted puede leer los profetas menores en 2 días, en 3 días. ¿Qué le cuesta? No, pero que el pastor, para eso es pastor. Él tiene que predicar, él tiene que leer. No, usted. Usted tiene que leer. Porque aunque el pastor sea un experto, pero si usted no lee la Escritura, aunque aquí nos den, hermano, tremendas cátedras, si usted no se satura de la palabra, usted no va a entender nada, pues, hermano. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra, hermano. Hay distintos tipos de mensajes. Este mensaje ha sido bien práctico, bien sencillo, bien básico. Pero nos lleva, hermano, a caminar por la palabra. Antes que cualquier cosa. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por este tiempo que tú me has dado, Señor, en el que me has permitido y has puesto esta palabra, este sentir en mi corazón, Señor, de amar tu palabra, de abrazar tu ley, de amar tu escritura, Señor. En estos tiempos, Dios amado, donde los conceptos, los valores, Señor amado, están bajando, Señor, donde los países están legalizando, Señor amado, la droga. Están legalizando, Señor, la perversión del sexo, Señor amado, en todas sus expresiones. En estos tiempos, Señor, donde esta generación se muestra perdida, confundida, sin rumbo fijo. Nadie tiene, Señor, una norma. Hoy nosotros queremos abrazar tu palabra. Y queremos, Señor amado, saturarnos tanto de ella hasta convertirnos en tu palabra. Así como vino Jesús, la palabra hablaba de Dios. Hoy yo quiero ser una palabra para el mundo. Soy una carta leída. Somos carta leída. Somos una palabra de Dios para esta generación.
Oh Dios amado, que la gente pueda ver a los matrimonios de este lugar y puedan ver tu palabra en ellos. Que la gente pueda ver a los jóvenes de este lugar y puedan ver tu palabra en ellos. Que la gente pueda ver a un trabajador, a un varón, a un hombre en este lugar y vea tu palabra reflejada, Señor amado. Bendice a este pueblo, bendice a esta iglesia, Señor. Abre surcos, Señor amado, y crea las cosas donde no hay, saca recursos que necesitamos. Abre puertas de bendición por tu palabra. En tu palabra echaremos la red. En tu palabra predicaremos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Atribuimos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a ti y solo a ti, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.